Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, Cristian. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo ya. Vamos a partir en un minutito en virtud del tiempo. Eh, bueno, hay hartas personas, así que los voy a saludar de a uno por uno, pero bueno, en el chat, mientras tanto, yo les dejo ahí los diferentes links de nuestras redes sociales, por favor, ahí para que se unan, para que podamos seguir manteniendo la conexión, la motivación, las ganas de seguir realizando estas actividades, ¿cierto? Y poder intercambiar información sobre esta gestión del riesgo de desastre. Además, ahí les voy a pedir que si pueden contarnos de dónde se conectan, si es de Chile, de qué comuna, si es de el extranjero, por favor, ahí de qué país nos están hablando para poder tenernos y darles nuestros saludos. Así que hoy día, si hay cualquier cosa, por favor, ahí les pido que tengan paciencia porque hoy día en la tarde Zoom tuvo una caída masiva que nos tuvo con el alma en un hilo, estuvimos a punto de suspender, pero afortunadamente hace como 40 minutos, 50 minutos ya volvió sin ningún problema. A ver, me dice que no puede enviar chat, déjame. Tu. Deberíamos. 500 tontos. Chat, asistentes. Ya, ahí sí parece que se podría. Que ahí me están avisando por interno que el chat está bloqueado. Ahí sí. Ya, vamos a partir. Ahí ya se están conectando. Estamos a partir mientras tanto. Y Alan está con un problema. Eh, bueno, vamos a partir. Esperar un poquito. Eh, Bien, vamos a comenzar mientras tanto porque ahí está, estoy con Alan Label ahí en el teléfono que está con problemas. Hoy día, como les dije, se ha caído tanto Zoom que parece que se le bloqueó el acceso, así que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, mientras tanto, muy buenas tardes ahora sí formalmente a todas las personas, queridas amigas y amigos que se conectan desde distintas partes del planeta. ¿Cierto? A quienes, por supuesto, les agradezco su tremenda disposición, ¿cierto? E interés en participar de este eh, nuevo Café Sin Riesgo, de esta versión 2025 que tenemos preparada para el día de hoy. Gracias por participar, por colaborarnos en esta aventura, en este espacio desde la sociedad civil eh, y que es realizado por nuestra fundación, ¿cierto? De la Fundación Inteligencia para la Gestión del Riesgo de Desastre, donde en compañía de grandes personas, expositores, ¿cierto? Expositoras, invitados nacionales e internacionales, vamos a ir discutiendo este año, si Dios quiere, en varias ocasiones, ¿cierto? Y sobre distintos aspectos relacionados con la gestión del riesgo de desastre. Y hoy tenemos un seminario, un webinar muy especial, ¿cierto? En una primera parte conversaremos con Cristian Ramírez, quien está ahí en pantalla, que nos dará a conocer brevemente la creación reciente, ¿cierto?, de una asociación de profesionales en gestión de riesgo de desastre en centros de trabajo acá en Chile, en su calidad de presidente. ¿Está por ahí, Cristian, ahí para... Bien. Bueno, muchas gracias ahí, Teresa, saludo a cada uno de los que se conectan. Ya me siento parte de Café Sin Riesgo, este espacio ciudadano que se desarrolla con bastante cariño. Esto ya ha permitido que podamos incorporar distintas temáticas. Básicamente eso, bueno, muy emocionado por esta primera oportunidad. Un poco les voy a comentar el desafío, el contexto que esto lleva a cabo y, por supuesto, preparar ahí la antesala a nuestro gran invitado que nos esperemos ahí que se conecte sin novedades. eh, Sí, bueno, gracias, Cristian. Y la segunda parte, ya ahí conversaremos con nuestro invitado de honor, don Alan Label, también, a quien siempre agradezco su participación, su asistencia, ¿cierto? Su disposición que siempre tiene para conversar y colaborarnos en esta aventura de acercar la gestión del riesgo de desastre a todas las personas.
Para conocimiento así un poco de cómo va a funcionar este webinar, ¿cierto? Nosotros tenemos un pequeño libreto acordado, ¿cierto? O trabajado con ambos expositores. Y al final de sus presentaciones, sus exposiciones, vamos a hacer, le vamos a hacer algunas de las preguntas que surjan desde el chat. Así que ahí vamos a ir recolectando algunas preguntas para al final de las presentaciones. Cristian, vamos a dar inicio entonces. Te dejo en el escenario. Tú puedes ahí compartir la pantalla para que nos comentes sobre esta Asociación de Profesionales de la Gestión de Riesgo de Desastres en Centros de Trabajo. Bien, me indica por favor si se ve y se escucha, se proyecta y se escucha. Se ve ¿Sí? y se ve, sí. Perfecto. Bueno, antes que todo, nuevamente agradecer la invitación, gracias a este espacio ciudadano que acabamos de mencionar. Un saludo a todos nuestros socios, socios fundadores que se encuentran en distintas partes del país, que han permitido de alguna manera ir desarrollando este sueño de contar con lugares de trabajo mucho más sostenibles, mucho más resilientes frente a este gran impacto que nos genera el riesgo de desastre en términos de la construcción, que hoy día la vamos a reflexionar. Brevemente, dentro de la presentación vamos a tocar algunos puntos, ya en la calidad de, agradeciendo por supuesto a nuestra directiva, a toda nuestra presidencia y todos los que han llevado a cabo y los que se encuentran en distintas partes del país, para un poco comentar el contexto de esta experiencia, unir lazos en este espacio ciudadano, sobre cómo el riesgo de desastre, en particular en nuestros lugares de trabajo, donde tenemos más de 10 millones de personas por lo menos en nuestro país, que hoy día desarrollan actividades laborales y cerca de 331 millones en América Latina. Entonces, siempre la pregunta, bueno, ¿cómo desarrollamos actividades que permitan convivir los tres grandes elementos? Que aquí los vamos a reflexionar. Vamos a hablar un poco del contexto, los desafíos que esto significa y llevar paso a cómo vamos construyendo una gestión del riesgo mucho más resiliente, prospectiva, en un contexto hoy día de gran desafío. Dicho eso, para brevemente, entendiendo de que efectivamente hay algunos puntos que a nosotros nos van a permitir colocarnos en contexto, tenemos un contexto internacional que hoy día claramente establece el rumbo a través del marco de Sendai. Para los que no tienen una mayor profundización en nuestro marco de referencia para poder llevar a cabo la gestión del riesgo de desastre, en general en cada una de nuestras distintas espacios de día ciudadano con sus cuatro prioridades y siete metas, donde la comprensión del riesgo, la inversión en resiliencia, ¿cierto? Hacer que esto, sumándonos a los principios que tenían estos dos conferencias internacionales, en este caso la tercera, se alinea con distintas iniciativas, sobre todo en un mundo donde el riesgo climático nos impacta mucho más a través de la ciudad, los ciudadanos, ¿cierto? Clamamos, por supuesto, con nuestros líderes y autoridades que desarrollan actividades que generen mucho menor impacto, afecta de manera significativa. Hoy día incluso, de acuerdo a estadísticas que vamos a ir viendo, cerca del 4% solamente de los presupuestos en cambio climático se invierte en reducir el riesgo, a pesar que hoy día es la manera causal que nos va a permitir generar el propósito último, ¿cierto? Que al menos reducir sus graves consecuencias. Por otro lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible coloca en el acuerdo fundamental, donde además de la acción climática, hoy día, en función de lo que nosotros queremos incorporar, claramente el crecimiento económico, el desarrollo de actividades productivas tienen que conjugarse, por supuesto, con distintas iniciativas que les permitan a cada uno de los lugares donde nosotros desarrollamos nuestro rol en esta sociedad mucho más dinámica, donde la inteligencia artificial está un poco generando una irrupción en un mundo también de un contexto geopolítico un poco complejo, va a permitir, por supuesto, colocar el foco en las personas, que es lo que nosotros queremos siempre indicar. Pero bueno, la Declaración de Derechos Humanos, claro, señala en su artículo 1.3 que el derecho a la vida, la libertad y la seguridad es fundamental. Claramente, cualquier iniciativa que no considere a las personas como ente fundamental, y sobre todo en lo particular, todas aquellas personas que desarrollamos actividades, nos movilizamos por la ciudad, en todas estas plataformas un poco híbridas que hoy día nos acompañan, tenemos que también tener en presente que requerimos, por supuesto, espacios de trabajo y entornos mucho más seguros que lleven a cabo, por supuesto, esa propia concientización. Por otro lado, distintos convenios internacionales que nuestro país y también la comunidad internacional ha establecido, sobre todo el 155, que es el último que nos faltaba en nuestro país para poder completar un poco este contexto, permiten hoy día y establecen claramente en el artículo 18 que es importante prever, sobre todo, determinadas situaciones que hoy día pueden ocurrir y que hoy día nos pueden impactar. Y dentro de eso, Chile también se ha unido a la importancia, ¿cierto?, de poder incorporar dentro de los derechos fundamentales del trabajo, lo que denominamos el
último o el quinto derecho, ¿cierto? Que son entornos de trabajo seguro y saludable, sobre el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra acción. Como les mencioné, hablamos siempre de un contexto hoy día claro, donde desarrollamos actividades, incluso cuidamos a otros, y eso requiere, por supuesto, que podamos conjugar ambos elementos. Cuando prestamos incluso una acción humanitaria, requerimos que también puedan garantizarse ciertas condiciones para que esto se desarrolle en un contexto, por supuesto, de trabajo con la comunidad. En nuestro país, a nivel nacional, bueno, la Constitución política ya lo establece, la importancia de hoy día de poder asegurar la importancia de la integridad física y psíquica de las personas. Esto también ustedes en su normativa, también revisamos normativa comparada, es un principio, ¿cierto?, que gobierna esta ley fundamental, sobre todo en la cual nosotros vamos a desarrollar, donde el riesgo de desastre es un gatillante, un factor que hoy día genera un impacto, un retroceso en las condiciones de desarrollo humano, ¿cierto?, en todas sus dimensiones. En nuestro país, bueno, con la nueva institucionalidad, después de muchos años, contamos con una nueva carta, ¿cierto? Una nueva manera de poder abordarlo a través de un nuevo sistema, una organización que hoy día ya asciende a un nivel de servicio, pasando a una oficina de un servicio, para poder implementar en su rol del Estado, ¿cierto? Esta política pública, donde cada uno de los actores tiene un rol fundamental y debe verse traducido, por supuesto, en los instrumentos. Y además, en lo particular, el mundo del trabajo, el Código del Trabajo establece la importancia de poder garantizar condiciones de seguridad, incluso situaciones de riesgo grave inminente, como se produce hoy día frente a situaciones o el riesgo de desastre. Es tal así que hoy día lo reconoce no solamente para generar la gran discusión que se señala sobre todo el mundo público, el Estado, el mundo de las organizaciones de voluntariado, ONG, ¿cierto?, que también deben garantizar estas condiciones, y en lo particular en nuestro país, ¿cierto?, a través de un nuevo reglamento nos colocamos al día con estos acuerdos internacionales donde el riesgo de desastre, además aparece por primera vez en la historia, eso es muy importante, en un artículo, que si bien se había mencionado, ¿cierto?, hoy día se establece e indica la obligación de que todo lugar de trabajo debe incorporar, y acá quiero reforzar, la reducción de riesgo. Tradicionalmente, nuestra mirada siempre estuvo más bien orientada a la respuesta, a lo que hoy día vamos a denominar gestión más bien compensatoria, pero el foco se entiende a partir de esta realidad que si no invertimos en reducir el riesgo, si no generamos una mirada también prospectiva, vamos a seguir viviendo graves impactos y eso va a tener consecuencias en nuestras propias comunidades, en la sociedad civil organizada, ¿cierto? En aquellos medios de vida que permiten que nuestra sociedad, ¿cierto?, vaya avanzando, sobre todo en el caso de nuestras familias. Y de ahí se establecen dos grandes guías metodológicas para llevar a cabo eso. Es un marco muy importante porque carecía un poco de esa estructura, ese modelo metodológico donde habláramos de reducción de riesgo, habláramos de un método, habláramos de una historia integrada a cada una de nuestras organizaciones. No solamente empresas, siempre pensamos, nos preguntan, bueno, ¿por qué hablamos de esta realidad? No solamente el sector privado, sino que también los funcionarios de administración del Estado y cada uno de los que llevamos a cabo. Lo mencionamos porque nuestra carta de navegación y además hemos tenido la ocasión también de participar en la construcción de estos instrumentos. Y dicho ahí, bueno, ¿qué esperamos con nuestra acción gremial? Es básicamente colocar en contexto la importancia de cuidar a las personas, que el atractivo más importante es el valor que nosotros siempre vamos a cuidar. Personas que hoy día desarrollan su actividad, que probablemente muchos son padres, son hijos, ¿cierto? Tienen familiares y también frente a situaciones de desastre, tienen la propia preocupación, son afectados en base a lo que indica. Su comunidad también puede ser impactada, pero sin embargo, desde una mirada más bien promotora, de decir, soy un sujeto hoy día que habito en mi comunidad, que tengo recursos, capacidades y sobre todo con cada uno de nuestros asociados, ser agentes multiplicadores para que efectivamente toda esta mirada de protección, cuidando por supuesto la importancia de poder mantener sobre todo instalaciones que sean mucho más seguras, pensemos también en otras MIPYME, que son micro, pequeñas y medianas empresas que son bastante impactadas, el negocio de nuestro barrio, ¿cierto?, la veterinaria, el sector donde nosotros vamos y con el cual tenemos contacto permanente también, es parte del tejido social que hoy día es fundamental en términos de recuperación. Y poder garantizar aquellas funciones de continuidad que son esenciales para la comunidad, la importancia de aquellos servicios que son básicos, que hoy día deben estar garantizados. En nuestro país hace un par de semanas tuvimos un gran impacto de nuestro sistema eléctrico y eso significó que en redundancia, ¿cierto?, por un riesgo bastante, hoy día multirriesgo como se conoce, un riesgo en cascada, se vieran afectados sistemas de comunicaciones y generar un caos que hoy día es muy importante. De alguna manera también tuvimos esta fortuna que no fuera un día más bien más cercano a época laboral, porque significa también una gran irrupción en términos también del impacto que esto pueda indicar. Y esta reflexión ha hecho que fundemos en el mes de abril una acción gremial que busca una serie de principios, como indica ahí,
Su objetivo principalmente es promover, racionalizar, desarrollar y proteger esta actividad común. Nosotros creemos que esta es una actividad que hoy día tiene un contexto, que tiene estrategias, que tiene estándares que probablemente muchos de los cuales no han sido construidos. Lo mencionamos, ¿cierto? En función, creemos, trabajamos siempre desde la base de lo que tenemos, pero tienen que ir orientados como sociedad civil a evitar o disminuir el riesgo. Esa es la base fundamental. No digo con esto que no desarrollemos actividades de respuesta, porque son actividades que son parte también de la ciencia humanitaria, ¿cierto? Pero sin embargo, queremos un poco invertir ahí la balanza, donde gran parte de los, como indica, menos del 1% particular hoy día invertimos en, y digo invertir, no gastar, en reducir el riesgo y sus graves consecuencias. Y si logramos, ¿cierto?, generar un impacto significativo, va a significar que toda la comunidad en su conjunto sea beneficiada. Y eso significa que tengamos que representar en los intereses de nuestros asociados. Tenemos asociados de distintas disciplinas, áreas, y también invitamos ahí que se suman tanto a nivel nacional o internacional, que al final lo vamos a mencionar, para poder desarrollar un diálogo permanente, multisectorial, con áreas, ¿cierto?, que son permanentes, porque queremos que esto no es solamente parte de una especialidad, sino que es un trabajo en conjunto, requiere una racionalización, y significar desarrollar actividades siempre, principalmente orientadas a la toma de conciencia y la concienciación. Hablamos de concientización y digo respecto a la concienciación, ¿cierto?, que es la generación más bien profunda del propio ser. Por supuesto, construir la formación de sus asociados, que es un poco lo que estamos haciendo en esta actividad, así que agradecemos nuevamente la invitación. Iniciativas que nos permita hoy día recuperar en distintos ámbitos del trabajo, el mundo de la escuela, el mundo de los colegios que son importantes, ¿cierto? El sector de la salud, las micro y pequeñas empresas, la misma comunidad donde tenemos distintos actores, también es importante que se desarrolle y se integre a esa mirada o cambio transformacional. Nos gustaría también intercambiar estas experiencias con otras asociaciones, tanto a nivel nacional e internacional, ver el estado del arte, contribuir a la materialización efectiva, ¿cierto?, del marco de Sendai, por lo menos avanzar un poquitito más en sus indicadores, ¿cierto? A veces los informes no nos indican que vayamos tan bien, probablemente hay muchos factores causales, pero es una lucha que hay que dar hasta el final. Y lograr una mayor comprensión del riesgo de los medios de comunicación bajo una mirada ética, ¿cierto? Una mirada ética de proteger a las personas como desde su propia dignidad, ¿cierto? En términos de, probablemente muchas veces a través de medios de comunicación, y creemos también una mirada prospectiva, es importante generar un discurso para que puedan entender que los desastres no son naturales, sino que más bien en nuestra propia construcción en particular, sí los fenómenos, pero las vulnerabilidades y las capacidades las podemos ir construyendo. Y esos son los tres pilares, como he mencionado, la persona, en cada uno de los lugares que se desarrollan, hoy día, sobre todo el mundo, como les mencioné, por lo menos en nuestro país más del 50%, que son las personas que trabajan, entonces queremos que también los lugares de trabajo sean lugares seguros para que estemos también presentes, donde también tenemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, las instalaciones, ¿cierto?, cumplan y evitemos graves consecuencias de que efectivamente pueden llevarse a cabo y sobre todo mantener la continuidad de la cooperación temprana de la comunidad. Cuando tenemos una comunidad mucho más fuerte, activa, permite una recuperación mucho más temprana, ¿cierto? Disminuimos el impacto en la sociedad y eso es un valor donde cada uno de los actores es fundamental que tengamos presente. Sobre todo aquellos servicios que son esenciales para la sociedad, ¿cierto? Cuya interrupción sería por lo menos un desvalor más que un valor, no poder llevarlo a cabo. Un poco para ir finalizando en toda esta discusión y llevarlo a cabo, creemos que es importante crear o desarrollar un perfil de competencia. La gran pregunta, bueno, un gestor de riesgo de desastre, como especialista, como una persona más bien que contribuye, ¿cuáles son aquellas competencias mínimas que deberían llevar a cabo, ¿cierto? No solamente competencias cognitivas, sino que también aquellas que tengan que ver con valores o actitudinales y aquellos aspectos también procedimentales que son muy importantes, sobre todo en un marco ética. ¿Qué ética en desastre deberíamos llevar a cabo en cada uno de estos puntos? Sobre todo entendiendo de que efectivamente tenemos que desarrollar actividades que hoy día son fundamentales, no pueden sacrificar la propia integridad de las personas que trabajan o desarrollan actividades en cada uno de sus espacios. Promover una mejor comprensión y comunicación del riesgo de desastre, hablamos del riesgo, no más que del evento propiamente tal. Integrar esto a todos los instrumentos de planificación sectorial o territorial, que un poco nos pasa eso. Yo creo que eso, cuando vemos un poco América Latina como contexto, espero que no sea así, que se haya mejorado, por lo menos lo último que sabía, vemos instrumentos a veces sectoriales, atrás de ministerio, o a nivel territorial, local, ¿cierto? Gestión local, territorial, regional, provincial, ayuntamiento,
parroquias, dependiendo del país donde estamos hoy día hablando, que muchas veces no se integran. Entonces tenemos cierto instrumento de planificación para la ciudadanía, otro instrumento para la comunidad, otro instrumento para las personas trabajadoras. Entonces tenemos que lograr ese consenso porque somos un territorio y una manera de hacer. Eso también nos mueve. Desarrollar estándares para la gestión del riesgo en un contexto distinto, con fenómenos que hoy día nos impactan mucho más, en un mundo de inteligencia artificial, en un mundo donde la ética, ¿cierto?, es algo que tenemos que ir valorando, donde las noticias falsas pueden también significar segundos desastres, la mala comunicación del riesgo, eso también queremos llevarlo a cabo, y sobre todo un trabajo colaborativo. Ni el Estado ni la sociedad civil por sí sola pueden lograr este anhelo, esta meta, que yo creo que primero es ética, y además de transformarse en cada uno de los elementos. Por lo tanto, va a significar que como asociación, ¿cierto? Y sobre todo como personas que queremos construir, tenemos que hoy día trabajar y generar todo ruido para la sociedad civil, lograr, ¿cierto?, este sector, que finalmente los instrumentos sean pertinentes al territorio y sean pertinentes a cada uno de los elementos. Y eso un poco va a llevar a cabo nuestro programa de trabajo. Tenemos una reunión importante la próxima semana, y saben ahí los socios fundadores, y eso va, y un poco el marco que tenemos que llevar a cabo eso. Y bueno, es importante en todo eso el trabajo colaborativo, es importante entender, un poco para ir finalizando, que efectivamente queremos desarrollar una acción, como ven ustedes la imagen, esa es la portada de una de las principales instrumentos de planificación, es todos estamos incorporados. Cada una de ellas, si no hablamos de la gestión de riesgos, si no toma a todos los actores y cada uno contribuye y hablamos de contribución de un sujeto activo para la mirada en base a eso. Yo creo que a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Se nos cae un poquito el pelo, vamos avanzando, pero queremos transferir esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que la sociedad sea mucho más humana, sobre todo a veces cuando llevar a cabo un poco esa gran dificultad. Así que bueno, ahí veo al doctor Label, un poco la presentación, pero están nuestros datos de contacto y nuevamente agradecido por la invitación. Siento un honor, ¿cierto? Creo que es una muy buena manera de partir con probablemente quien nos formó, ¿cierto? Con el cual estudiamos esta hermosa disciplina que está en construcción. Así que muchas gracias, don Ian, ¿cierto?, por la invitación a nuestra asociación gremial. Muchas gracias, Cristian. Ahí deja por favor en el chat los datos de contacto de Viviana. Ahí que le está diciendo que los esperamos para esta nueva asociación. Quisimos partir este primer seminario del 2025 eh, con esta información, porque para nosotros como país es súper importante que existan estas instancias. Así que gracias, Cristian, por contarnos esta información y ahí en el chat les va a dar más información. Hoy día, tal como dijo Cristian, es un honor, ¿cierto?, tener a los profesores, a todos los que estudiamos en esta área de gestión de riesgo de desastre cuando nos dicen bibliografía sugerida, el primero, pero primero de todos. Si uno dice, si no ha leído este autor, es como que no sabe nada de gestión de riesgo de desastre. Es don Alan Lavelle, que hoy día, además que tuvimos como les dije, un apagón de Zoom y hoy día quedó la escoba. Así que hace una hora, 50 minutos más o menos que volvió el Zoom volvió a la luz. ¿Cómo está, profesor Don Alan? Ahí. Aquí finalmente tranquilo. Estas tecnologías son, No, está allá en Costa Rica ahora, ¿cierto? sí, Sí. exacto, así. Son Ah. fáciles para los de 20 y para los de 80 imposibles. Pero aquí estamos. Ahí estamos, muchas gracias. Gusto Así que verte. a lo que vinimos, la segunda parte, vamos a comenzar entonces con don Alan Lavelle. Voy a leer rápidamente, aunque es difícil, pero rápidamente su extenso currículum, que don Alan Lavelle posee una maestría, ¿cierto? Y un PhD en geografía en la London School of Economics and Political Science. Fue miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres América Latina en el año 92. Colabora por más de 28 años con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Es especialista en desarrollo urbano y regional. Durante los últimos 30 años se ha dedicado al tema de gestión del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático. Ni más ni menos, tiene más de 150 publicaciones, escritos científicos especializados sobre riesgo de desastre, y creo que me quedé corto. Desarrollo urbano regional, ha dado más de 150 conferencias en 42 países del mundo, 5 continentes, y ha sido consultor
en más de 65 trabajos para más de 20 organizaciones internacionales y nacionales. Además, fue el ganador de uno de los ganadores del premio Sasakawa de Naciones Unidas el año 2015 por sus aportes a la gestión del riesgo a nivel mundial. Así que, bueno, con ese pergamino, antes de partir con la primera pregunta, yo insto a todas las personas, todos los asistentes, a que si no han leído las publicaciones de don Alan Lavelle, lo hagan, lo busquen, porque ahí está la génesis del concepto de esta gestión de riesgo de desastre y lo que vamos a hablar hoy día, que es la construcción social del riesgo. Eh, bueno, voy a partir con la primera pregunta que teníamos, Alan. Voy a hacer una pequeña introducción muy cortita, que dice así. En el año 2024, el GAR, el Global Assessment Report, plantea textualmente que dice que si aceptamos que los desastres no son naturales ni inevitables, entonces debemos trabajar para prevenir o al menos reducir su impacto. Con esta frase y leyendo los diferentes informes, ya sea el GAR o el RAR, que es el Regional Assessment Report, o incluso el informe de medio periodo de Marco de Sendai, nos damos cuenta de que se repite aún el síntoma de la poca o baja comprensión del riesgo, por diversas razones. Este último documento plantea que el 93% de los Estados miembros que llevan a cabo exámenes nacionales voluntarios están comunicando mejoras en lo relativo a la información y gestión del riesgo. Sin embargo, sigue habiendo margen de mejora, ya que al menos la mitad de los países que presentan informes sobre las metas del marco de Sendai han indicado que disponen de información sobre riesgos, o sea, menos de la mitad disponen información sobre riesgos idónea, accesible y práctica. Por otro lado, en el trabajo más territorial nos damos cuenta que aún persisten las definiciones de desastres naturales, persiste la idea de que los desastres son en sí el evento físico que lo produjo y no las condiciones en que vivimos o nos asentamos o desarrollamos. Peor aún, cuando los tomadores de decisiones incrementan las vulnerabilidades políticas e institucionales producto de este desconocimiento del riesgo. Por lo mismo, volviendo a los inicios, considerando que nuestro objetivo es llegar a la sociedad en términos claros y precisos, que comprendan el riesgo y lo puedan gestionar, es que me gustaría preguntarle cuál es el concepto que involucra la construcción social del riesgo, de dónde nace, etcétera. Perfecto. Pues primero, muchísimas gracias, Ian, y felicitaciones por esta iniciativa que comienzan hoy. Está diciendo que confirme el idioma. Ok, ya. Español. Oh, un tipo de español es la confirmación. Entonces, bueno, vamos al grano un poquito, que tal vez requiere de alguna construcción histórica antes de una construcción social del riesgo, o sea, algunos antecedentes en lo que han sido intentos, esfuerzos para comprender, entender, explicar por qué desastres existen. Y hay un comentario previo que tal vez podemos retomar más tarde, que cuando los acuerdos internacionales de Hyogo o Sendai ponen mucho énfasis en entender o comprender el riesgo. Creo que debemos entender que eso no significa pura y sencillamente poder medir el riesgo, medir su existencia, su dimensión, su posible intensidad en sus efectos una vez que está materializado como un desastre por la ocurrencia de algún evento físico. Comprender efectivamente significa captar la esencia y sentido del riesgo, sus significados para actores sociales distintos, lo cual de alguna forma modelará la forma en que lo tratan, incluyendo el grado en que deciden o no reducir o controlar su existencia. Eso lo dejo ahí por el momento, porque yo creo que hay una falsa comprensión de que comprensión y entender es saber qué es lo que constituye los elementos
que construyen o que existen cuando un riesgo existe, la medida en que existen sus magnitudes de amenaza, exposición, vulnerabilidad, y eso es entender el riesgo. Claro, es una parte de entender el riesgo, captar su existencia y entender hasta cierto punto qué es lo que está funcionando en su existencia. Pero para mí comprender, obviamente, y creo que para muchos entender, es mucho más allá. Es efectivamente en esto hay parte de los fallos de por qué no reducimos el riesgo como quisiéramos o por qué algunos ni intentan reducir o controlar el riesgo, está porque el riesgo juega un papel particular en el qué hacer y la forma de comprensión de necesidad relacionada con desarrollo económico, social de actores distintos, ¿no? Entonces, eso lo dejo plantado antes de entrar en lo otro. Como sabemos, ha habido múltiples secuenciados, pero también contemporáneos esfuerzos de explicar el riesgo y en consecuencia explicar los desastres. Sabemos de los intentos naturalistas religiosos, ¿no? Referir el desastre a una cosa por razones de castigo divino o por diseño natural. O sea, es algo que es natural. Y ese es el antecedente del surgimiento sobre particularmente los últimos 30 años, pero efectivamente desde muy antes en sus ciernes de explicaciones que buscan alejarnos sin olvidar de las explicaciones basadas en la naturaleza o en los eventos físicos naturales que ocurren. Entonces, el antecesor de ese tipo, que es aún permanente en nuestro medio, es el concepto de desastre natural. ¿Qué quiere decir con desastre natural? Que los desastres son naturales, son inevitables consecuencias de procesos naturales y como tú introdujiste al principio, que hay una tendencia cuando uno pregunta a una persona, dame un ejemplo de un desastre, que dicen un sismo, una inundación, un vendaval o un tornado, los cuales no son desastres, obviamente, son potenciales dinamizadores o gatillos para la existencia de desastre. Entonces, antes de todo el discurso sobre construcción social, había un tipo de dominio de una interpretación de los desastres en términos lo que Ken Hewitt, en un documento que también dice que deben leerme a mí, pero deberían leer a Ken Hewitt primero, en un artículo de 1983, escribió sobre interpretaciones de calamidad o de desastre en una edad tecnocrática. Es un capítulo famoso en un libro que él editó, en que efectivamente toma issue con la idea de desastre natural y las interpretaciones, lo que llama él, fisicalistas, que ponen la énfasis en el evento físico para explicar la distribución social territorial del daños y las pérdidas, como efectos eventuales de un evento que el evento decide que sufrirá, para decirlo así, a diferencia de que la sociedad decide y malea y organiza de una forma para que la distribución del daño y la pérdida es tal o cual. Y ciertas personas, a diferencia de otras, sufren más que otras o sufren de alguna forma. Entonces, Ken Hewitt en ese artículo establece tal vez todas las bases para la comprensión actual del concepto de construcción social de riesgo. Y su trabajo obviamente venía en camino de una serie de otros escritos que marcan pautas de transformación en la historia. Probablemente el más significativo es un artículo de 1975 escrito por Phil O'Keefe
Ben Wisner, que es bien conocido para muchos de nosotros hoy día, y Ken Westgate, que se llama Sacando lo natural de los desastres, que era el primer artículo académico publicado en la revista Nature, en que sugirió que debemos quitar la palabra natural de desastre y revertirnos y ver con más detenimiento los condicionantes sociales de los desastres, a diferencia de los condicionantes naturales o físicos. Con eso, en ningún momento, ni hoy en día, uno niega la importancia de los eventos, amenazas, detonadores. Obviamente no habría un tema de riesgo de desastre ni un tema de desastre si no hubo sismos o huracanes o explosiones tecnológicas, etc., ¿no? Pero la gran pregunta es en qué grado contribuyen de una forma que es reversible o cambiable al daño y la pérdida. Entonces, obviamente, entre más aumenta la intensidad, magnitud del evento, por ejemplo, un sismo, como en Chile saben muy bien, un sismo de 9.6 es muy distinto a un sismo de 4.5, dependiendo en la profundidad y etcétera, ¿no? Pero obviamente, entre más aumenta la intensidad y la magnitud del evento, más se aumenta su potencial posibilidad de contribuir al daño y la pérdida. Y es un poco por eso con el tema de cambio climático hoy día, las preocupaciones de que lo que llaman eventos extremos o eventos intensivos aumenten en su magnitud e intensidad. Pero aceptando eso y no negando la importancia de estudiar las amenazas, el tema de construcción social de riesgo nos ha llamado la atención persistentemente con base primero en un modelo de pensamiento sobre vulnerabilidad humana a las condicionantes sociales humanos de la existencia del riesgo y la forma en que esos condicionantes contribuyen de una forma determinante en términos de magnitudes de daños y pérdidas, distribución territorial y distribución social de los daños y pérdidas. Entonces, la esencia de un modelo de construcción social de riesgo es revertirnos a explicaciones, a epistemologías que de una forma integral integren consideraciones en torno a los tres elementos constitutivos del riesgo: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Pero no nos quedamos con uno u otro y no nos quedamos predominantemente con lo físico, porque efectivamente, si los eventos son naturales, no hay nada que hacer con ellos. El problema es que muchos de lo que llamamos eventos naturales no son naturales, son efectivamente socialmente construidos. Entonces, con construcción social de riesgo, no nos olvidamos que la amenaza también es socialmente construido, muchas y de crecientes formas hoy día. Y efectivamente, si aceptamos que el cambio climático tiene un fuerte componente humano en el sentido de nuestros modelos de desarrollo de uso de energía, entonces todo este aumento en intensidades de eventos físicos, climáticos, climatológicos, de hidrológicos, no puede explicarse como natural en el sentido puro de la palabra. Serían las amenazas aumentadas, construcciones sociales donde la intervención humana es crítica en su existencia. Sin embargo, la construcción social de riesgo se ha concentrado más en lo que es el tema de exposición y vulnerabilidad. Exposición de una forma muy cruda, la idea que estás en la línea de fuego de la energía que los amenazas exhiben una vez que se materializan. Entonces, si no estás en la línea de fuego, un terremoto no es una amenaza para ti. Si estás en la línea de fuego y en ciertas posiciones en esa línea de fuego y con ciertas diferencias de magnitud e intensidad, obviamente tu exposición es mayor y mayor de acuerdo con las condiciones particulares del despliegue de la energía. Y con vulnerabilidad
que debemos mucho en América Latina a trabajos de gente como Gustavo Wilches Chaux, que vi que va a estar presente en este programa en el futuro. Reconocemos el quehacer humano, el papel del humano en la construcción de riesgo. Entonces, ese papel humano no es una cosa sencilla de definir o identificar. Va desde acciones individuales o familiares, donde yo compro un terreno que no he estudiado bien las condiciones de amenaza que sufre y construyo una casa sin utilizar técnicas de construcción adecuadas. Esa es una forma de construcción social individual familiar del riesgo. Y ese tipo de decisión sobre ubicación, niveles de seguridad en la construcción existe cruzando las sociedades en todas partes. Y vemos los resultados individuales, colectivos, sociales, desde los grandes fallos en Turquía, por ejemplo, hoy día en Myanmar, hasta el individuo que sufre la pérdida de su casa y todas las casas alrededor quedan en pie. Depende quién está haciendo mal sus construcciones frente a la amenaza y ambiente que existen. Pero esa es una cosa. Otras son de formas de construcción social, viene por políticas públicas y la implementación de políticas públicas inadecuadas que en lugar de controlar o reducir riesgo, pueden potencialmente crear riesgo. Entonces, por ejemplo, muchos gobiernos locales, en un intento de ofrecer terrenos, particularmente a poblaciones de menores recursos, facilitan y hasta legalizan la ocupación de terrenos conocidos como de alta amenaza física, por inundación, por deslizamiento. Pues esa es otra forma en que la sociedad, a través de una manifestación de la gobernanza errada, construye y contribuye a la construcción de riesgo en la sociedad. Entonces uno podría seguir dando múltiples ejemplos. Por ejemplo, todo el proceso de minería a cielo abierto, que está hecho en función de ganancia para algunos y la satisfacción de una necesidad de producción de elementos de la naturaleza para el proceso productivo, pero conduce a un debilitamiento ambiental que puede conducir a deslizamientos, a destrucción de otros tipos. Nuestras construcciones de ciudades, cuando no adecuadamente sustituimos la capacidad natural de la tierra de absorber el agua pluvial y distribuirlo en ríos de una forma más o menos ordenada, para poner así, construimos una ciudad con asfalto y cemento, y el mismo agua cuando cae ya corre a 3, 4, 5 veces más rápido, llena los cauces de los ríos más rápido y se inunda. Y lo llaman natural, una inundación natural, cuando efectivamente es una inundación construida por nosotros por una falta de adecuadas prácticas de uso del suelo y ordenamiento territorial, materiales constructivos, la preingeniería adecuadamente hecho. Entonces, todas estas decisiones individuales, familiares, colectivos, sociales, políticos, de política pública, de alguna forma están encapsuladas en lo que podemos llamar alguna ideología, idea de desarrollo. O sea, lo que los reúne es un concepto de una vía de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre, siguiendo una visión de construcción social, buscando que un examen de los procesos de construcción social revele las causas de fondo y las causas inmediatas del riesgo, etc., estamos remitiéndonos efectivamente a la manifestación de modelos de desarrollo, muchos de los cuales son obviamente generadores del riesgo que sufrimos. Y entonces una consecuencia del argumento de la construcción social del riesgo no es solamente que desastres intervienen, interrumpen, molestan
tu desarrollo porque destruyen bienes ya construidos en versión ya realizada. El mismo modelo de desarrollo con su expresión local, regional, nacional e internacional es lo que contribuye a la construcción de social frente a este suma de eventos físicos dañinos potenciales que llamamos amenazas que puede existir. Y todo este argumento es un poco confundido porque este elemento que menciona, que ya ni las amenazas en gran número son naturales. Los procesos de desertificación, de sequía, son incitados por malas prácticas de uso del suelo muchas veces. Um, el cambio climático, sus manifestaciones diversas, están de alguna forma incitados por prácticas humanas de acuerdo con las ideas corrientes. Si no eres un anti-cambio climático como Trump o lo que sea, entonces el asunto es muy complicado porque no es solamente sociedad, exposición y vulnerabilidad, que son la parte de la gestión de la construcción social de riesgo, son las mismas amenazas. Y sabemos que la amenaza existe mientras existe una sociedad que es vulnerable. Es un poco dialéctico el asunto, no son dos cosas separadas. O sea, la amenaza de sismo solo puede existir como amenaza si lo que tenéis construido es amenazable. Pero si has construido algo que resiste el sismo de 6.8, 7.2, obviamente ese sismo ya no es una amenaza, es un evento físico, porque no tiene la característica de ser un peligro para ti. Ahora, nunca puedes tener absoluta certeza que construiste tu edificio o lo ubicaste completamente bien. Pero asumiendo que sí, amenaza es dependiente en la no existencia, exposición y vulnerabilidad. Y al revés, vulnerabilidad y exposición tienen cierta relación con los niveles y expresiones de la amenaza. Entonces, lo que quiere decir que esto, cuando hablamos de entender, comprender riesgo, no es nada fácil, porque todo esto tiene que estar compenetrando las mentes de los individuos que pueden ser los que sufren el riesgo, los tomadores de decisión locales, los tomadores de decisiones nacionales e internacionales, porque muchos procesos internacionales hoy día, como vimos con COVID, están incitando dispersión y distribución de riesgo internacionalmente, globalmente, etc. Entonces, con la complejidad de las sociedades modernas. Todos estos contextos de lo que llaman multicrisis hablan mucho ahora en la literatura del desarrollo de la coincidencia de múltiples crisis estructurales en lo económico, en lo ambiental, en lo ideológico, en las estructuras de la democracia. Esta complicación encima de lo que íbamos buscando analizar hace 50 años, el mundo hoy día es sumamente más complejo. Entonces, si riesgo es un derivado de modelos de desarrollo fallidos y esos modelos de desarrollo están cruzados por múltiples crisis estructurales en gobernanza, en democracia, en economía, en sociedad, etc., entonces podemos aceptar que nuestra tarea como estudiosos y buscadores de ser gestores del riesgo es sumamente complicado. No es nada fácil, no es como responder a un desastre que nunca ha sido fácil, pero cuando menos era fácil de identificar más o menos lo que tenías que hacer, con gestión de riesgo en su fase reductiva o de control, o etcétera, es sumamente complicado. Entonces, bueno, terminaré ahí con la primera, que tal vez nos comience a introducir a los segundo y tercero de las preguntas. Gracias, Alan. Solamente antes de darle el paso a Cristian, me voy a quedar con una frase que recalcó y me pareció muy interesante. Amenaza es riesgo cuando lo construido es amenazable. Me quedo dando vuelta, me gustó esa frase. Sí, es la Eh, diferencia entre un evento, Ujú, cómo es que
cambia su nombre de un evento físico, como un geólogo lo haría, no estudiando el riesgo, a ser algo que constituye una amenaza en términos de gestión de riesgo. Obviamente, puede ser amenaza en abstracto, ¿no? Cualquier Claro. cosa que está en una zona de sismo es amenazado, pero en un término más fino no sería así, porque no, así no nos podía permitir decir alto, mediano y bajo amenaza. ¿Qué queremos decir con eso, no? Estamos haciendo una valoración de su grado de peligrosidad de acuerdo con la integración de múltiples elementos, ¿no? Y no es solamente la magnitud o la intensidad del evento. Buenísimo. Les recuerdo, por favor, ahí en el chat, si tienen duda o quieren hacerle alguna pregunta directamente a Alan, ahí al final de la presentación, de la conversación, vamos a traspasarle esas preguntas. Cristian, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, agradecer también por la posibilidad de, en esta primera actividad de poder interactuar. Doctor Label, en el último del 2024 se indicó que América Latina, este terruño en el cual hoy día estamos, ¿cierto? Donde segunda región más propensa a los impactos de desastres en todo este contexto que nos acaba de mencionar, solo invierte, y hablo de invertir, no gastar, el 1% en reducción de riesgo respecto al total. Entonces sabemos que podemos ahorrar entre 4 y 7. Qué mejor inversión, ¿cierto? Si tuviéramos que llevarlo al banco o hubiéramos llevarlo a cualquier otra institución, es la mejor inversión que podemos hacer en la vida, sobre todo cuando tenemos personas humanas. En un contexto hoy día actual, ¿cierto? Quiero llevar un poco a la realidad actual, de cambio climático, de crisis geopolítica, de inteligencia artificial, que son un poco todos estos disruptores o factores que indican qué desafío hoy día presenta en términos de las consecuencias que pueda llevarnos a cabo, sobre todo tal como lo indicaba el cambio climático, ¿cierto? Donde el 83% de los eventos tienen este origen y hoy día es de preocupación. Perfecto. Pues tomamos un paso atrás también con la pregunta. Y el cambio climático comenzamos a escuchar, discutir, hablar con cierto nivel de preocupación, para decirlo así, como sociedades, hace muy poco tiempo, efectivamente, en los 80s y creciendo en los 90s, y a finales de los 90s con el acuerdo de Kobe sobre el control de los gases de invernadero, no era Kobe, bueno, Kioto. Y después con Hyogo y con Marrakech en 2001, que adaptación entró en escena. Y ahí comienza todo este discurso de aumento del riesgo, aumento de intensidad de huracanes, aumento de inundaciones, etcétera, etcétera. Y la terminología eventos extremos toma el centro, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿por qué el tema de eventos extremos acapara todo el tema de cambio climático si nunca acaparó en los últimos 30 años el tema de gestión de riesgo, donde hemos hablado de eventos intensivos, extensivos, pequeños, medianos eventos, pero con gran impacto por condiciones de exposición y vulnerabilidad mayores, etc. Pero todo el tema está captado en eventos extremos. Cualquier persona que estudia la noción de extrema y percentiles sabe que un evento extremo, un sismo, es uno que entra en el percentil 90 o 95 para arriba o 10 por abajo. Y IPCC lo define así. Entonces, ¿por qué estamos concentrando en esos si esos realmente no son manejables? Ya no es un huracán de 5, será un huracán 5 y arriba si la escala y la intensidad de huracanes va a aumentar. Entonces, hay un tema muy grande. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es, sin cambio climático, sin cambio en los límites, intensidades, magnitudes, dimensiones, la localización, etcétera, de estos eventos hidroclimáticos que preocupan legítimamente hoy día. Si en el pasado, sin cambio climático, sin esos rangos y niveles, no hemos podido controlarlos,
e intervenir de una forma preventiva y mitigadora. ¿Por qué y bajo qué circunstancias podemos imaginar que podemos controlar los nuevos eventos mayores en condiciones de creciente vulnerabilidad y exposición por desigualdad, por el problema de pobreza, por el problema de la crisis económica y los multicrisis que existen? Entonces yo pongo eso porque es para juzgar la posibilidad de adaptación, tenemos que podernos preguntar qué ha cambiado y qué está cambiando en las sociedades que permite que pensamos que podemos controlar el riesgo en el tema de gestión de riesgo de desastres asociado con el cambio climático y los eventos aumentados, para decirlo así, en número, en intensidad, en magnitud, en amplitud, etc. Entonces, nada más una pregunta. Por supuesto, se deriva de una concepción de construcción social de riesgo y gestión de riesgo y gobernanza, que es, obviamente, necesitamos no business as usual. Es casi imposible por el derivado de riesgo de los modelos de desarrollo sin cambios sustantivos en los valores de la sociedad y la forma que genera desarrollo y que significa que es muy difícil avanzar, ¿no? Entonces, eso lo menciono para comenzar. Volviendo al RAR 24, el informe de evaluación de riesgo de UNDRR, que salió en español a principios de este año, y que es sobre el tema de financiamiento e inversión, sin entrar en el lujo de detalles que intentamos en ese documento desplegar, y reconociendo la gran dificultad de medir exactamente qué es lo que se invierte en reducción correctiva prospectiva del riesgo, sabemos muy bien que es muy poco. O sea, y el análisis de todos los datos muestran que entre, digamos, Hyogo y 2025, la inversión en reducción de riesgo, a diferencia de alerta temprana, preparativos, respuesta y reconstrucción, con o sin transformación, o sea, build back better o no, etc. Esa inversión en reducción de riesgo correctivo prospectivo es una mínima parte de lo que está gastado en los otros elementos del tema. Y eso es indiscutible. Lo que sí es discutible es qué tan preciso podemos estar con nuestros análisis. Por ejemplo, lo que debatimos en el documento es que hay normalmente asociamos gestión de riesgo de desastre con el Estado, como el que incentiva, que empuja la gestión. Pero si no fuera que nosotros como familias, individuos, como parte de nuestro plan de existencia, no gestionar el riesgo, estarían cayendo mucho más casas y destruyéndose mucho más cosas de lo que sucede. Porque efectivamente el ser humano, como parte de su idea de vida, su ideología de vida, dependiendo obviamente en la cantidad de recursos que maneja y el conocimiento de su contexto que tiene, reduce el riesgo o controla el riesgo a futuro. Yo, por ejemplo, clase media, con recursos excedentes existentes que no son para mi existencia diaria absolutamente necesaria, invierto en seguros y invierto en construir una casa bien y compro un terreno en un lugar adecuado. Bueno, calcular todo eso, cuánta gente están haciendo eso, es casi imposible. Lo que sí podemos medir es la inversión formal de gobiernos y agencias internacionales en el tema y buscar distinguir qué está yendo hacia qué. Sin embargo, aún ahí es casi imposible porque no hay formas estandarizadas de registro de la información. Entonces, algunos países tienen cosas de los presupuestos donde distinguen de acuerdo con categorías de inversión relacionadas con el tema. Pero muchas de estas categorías cambian de país o de agencia internacional a agencia internacional.
Pero volvemos al punto de origen, que es, efectivamente, no hay mucha evidencia que proporcionalmente, en términos relativos, la inversión en la gestión prospectiva y la gestión correctiva, que consideramos los fundamentales a promover, ha aumentado de una forma significativa desde Hyogo. Y eso a pesar de, y el RA lo muestra, los argumentos a favor de ver esto como inversión, con un rendimiento que puede ir de $1 por 4 a $1 por 50, depende de las fuentes que lees. Todos los argumentos a favor de ver esto como una inversión se han hecho desde décadas atrás y de alguna forma se repiten hoy día. La idea del triple dividendo, la idea del 1 a 4, la idea de que ganas más que reducir el riesgo, promueves el desarrollo más sostenible. Todos estos argumentos que escuchamos, leemos hoy día, fueron examinados en el pasado. Y en el RAR buscamos de alguna forma en el epílogo y en unas entrevistas con gente clave en el desarrollo del tema históricamente, ilustrar eso precisamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué no progresamos? ¿Por qué no avanzamos? Y eso ya nos trae a colación el comienzo de mi intervención. ¿Realmente comprendemos el riesgo? O lo que sabemos es medirlo, establecer criterios de que es malo. Por ejemplo, el riesgo de desastre es malo, pero el riesgo en general no es. El riesgo es oportunidad. Y en nuestro tema nunca examinamos la oportunidad que el riesgo provee para agentes y actores sociales distintos, ¿no? Entonces hay toda una discusión en torno de cómo podemos cambiar las realidades para que, y esto es fundamental, los agentes y actores de desarrollo, este es crítico, porque uno de los grandes problemas que hemos enfrentado desde mi perspectiva, y voy saliendo del tema 35 años después de entrar, no porque quiero, pero porque a los 80 creo que debería dedicarme a otras cosas un poquito más. Estoy convencido, si no rompemos de una forma muy deliberada y consciente los modelos de pensamiento que tenemos sobre la gobernanza del riesgo, y pasar de un incrementalismo y un sincretismo y una transformación lenta histórica que busca acomodarse institucionalmente al tema en evolución, si no rompemos ese incrementalismo, no vamos a suceder, no vamos a tener el éxito necesario en las condiciones actuales en evitar el riesgo. Entonces, eso nos conduce a otra reflexión. Es que hablamos de que proporcionalmente la inversión en reducción correctiva, prospectiva de riesgo y hasta en reconstruir de una forma más sostenible no es por mucho suficiente. No hay evidencias que los procesos de reconstrucción son mucho más sostenibles que el desarrollo antes que existía, por razones de presión de tiempo, falta de recursos, etc. Sin embargo, ya perdí el train of thought que iba porque me distraje. Pero bueno, tenemos que buscar otras modalidades de pensar que va más allá de que una unidad nacional que se llama un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, van bajo todos los nombres que quieres, pero esencialmente son la continuidad del pasado. O sea, en la posguerra se crearon defensas civiles. El tema cambió un poco para introducir prevención de desastres y alerta temprano, etcétera, y preparativos, y se sumó eso a lo que existía. Y se iba a cambiar el nombre con la sumatoria de cosas. Después vino la gestión correctiva, después la gestión prospectiva, pero todo quedó bajo el mismo capa institucional, controladora o coordinadora. Y lo que es el problema es que los de desarrollo no se lo creen.
O sea, no hemos logrado, por razones múltiples, válidos desde su ángulo de pensamiento, desde el corto plazo. ¿Qué es lo que se busca hoy día? Y más con la incertidumbre en los mercados que Trump está aumentando. ¿Qué es lo que una compañía grande tiene que satisfacer? Es ganancia para sus stakeholders, para los que compran los shares, bonds and shares. Y eso es una ganancia a corto plazo. Entonces vieron, después de la elección de Trump, esta cosa de la alianza verde de múltiples bancos muy grandes se disolucionó. Y el argumento era que realmente no podemos darnos el lujo de pensar en el futuro largo, tenemos que pensar en el futuro corto. Bueno, todo esto va contribuyendo a un aumento de las condiciones de riesgo que va a existir en la sociedad, porque el corto plazo está dominando aún el mediano y largo plazo, el futuro de las generaciones que vienen. Y eso no es como predicando, así es una realidad que está más que suficientemente documentado. Um, entonces, ¿cómo aumentar la inversión? Transformando la importancia que tenga el tema en las mentes de nosotros colectivo que construimos el riesgo. ¿Cómo hacemos eso? No es lo mismo hablar con un gobierno local, municipio con escasos recursos que requiere una escuela, un hospital o clínica para su población y no tiene ni tiempo ni recursos para construirlo bien o ponerlo en un lugar seguro, porque tiene que satisfacer la necesidad del servicio, salud y educación. Ese es su objetivo. El objetivo de hacerlo seguro para que no caiga en un sismo en 10 años, a veces ni se puede pensar. Pero eso es muy distinto a lo que una compañía como Toyota o Honda, que se ubicaron en el área de inundación del río Chapraya en Tailandia y en 2010 con las grandes inundaciones perdieron 1,6 billones de dólares cada uno y siguen localizados ahí. ¿Cómo explicas eso? Por supuesto que la localización en ese punto les ofreció, dentro de su modelo de pensamiento, acumulación, ventajas increíbles, pero no ofrecía ventajas para las poblaciones que perdieron su trabajo en el momento. Es algo que la integración y los flujos internacionales de bienes, ¿cómo se llama? Lo que están siendo afectados ahora con los barriers y tarifas de Trump, que en los Estados Unidos usan insumos que están hechos en Japón, en China, en Tailandia, en Malasia, tienen que llegar a los Estados Unidos e incorporarse en el carro. Bueno, claro, si tenéis múltiples oportunidades de hacerlo en otros países, que pierdes en un país no es tan trágico que es tu única forma de ingreso, ¿no? Entonces, pues hay múltiples elementos en comprender el riesgo como oportunidad. Y con cambio climático se complica enormemente, definitivamente, pero no se complica solamente por los eventos extremos. Se complica porque los promedios del clima y de la hidrología, lo que va a persistir como lo normal, ofrece una presión de riesgo distinto a lo que existía antes. Entonces, una cosa es que tu temperatura promedio cambia de 22 grados a 21 o 23 o 24, que va a afectar tu productividad y lo que puedes producir. Ese es completamente distinto, pero íntimamente relacionado a tu capacidad de manejar una sequía profunda que dura durante un año y después desaparece y vuelves a esa normalidad. Tenemos que entender el riesgo de desastre es entender el flujo de la realidad cotidiana, porque el riesgo de desastre no es independiente de la realidad cotidiana, está construido sobre ello, ¿no? Bueno, perdón, creo que me prolongué un poco demasiado. Gracias, está buenísima
la conversación. Algunos dicen, ahí parece clase ya, así que está más que espectacular esta. En el chat, bueno, y ahí les dejé nuevamente las redes sociales ahí para que nos sigamos, ¿cierto? Para poder seguir haciendo estas actividades. También un saludo ahí a todas las personas que nos están, sí, están participando. Algunos dijeron de México, Campeche, Lima, Perú, Ciudad de México, María Pinto aquí en Chile, Jujuy, Norte de Argentina, Puerto Montt, Patagonia, Argentina, La Ligua, San Andrés, Isla Colombia, etcétera. ¿Y qué me falta aquí que haya dicho? México también y México. Ah, República Dominicana. O sea, buenísimo, llegamos a hartas partes hoy día. Ecuador, México en el Tume, mira, más encima, allá metido en la cordillera. Y mire, no sé cómo estamos, sí, estamos viendo el tiempo. Yo ahí, muy breve, una palabra, una frase que mencionó, no sé si puede ahí rápidamente decir, ¿qué es el triple dividendo de la resiliencia que apareció en el RAR? En el GAR, no, RAR, perdón. Pues el triple dividendo es una cosa que salió hace bastante tiempo, aunque asignan su autoría más reciente al Banco Mundial y a otras instancias. Pero gente como Charlotte Benson, un gran economista de los desastres que escribía en los 90, se refería a este tipo de fenómeno utilizando tal vez otras palabras. Significa que invertir en reducir o controlar la existencia de riesgo no solamente te da un dividendo en términos de cosas que no pierdes en el futuro. O sea, ese sería el primer dividendo, es no perder producción, casas, caminos, etcétera, etcétera. El segundo dividendo es que promueve el desarrollo sostenible de una forma territorializado, o sea, zonas que pueden garantizar a un inversionista condiciones de seguridad por buen control del uso del suelo, buen control de los sistemas de construcción, buen control de la degradación ambiental, ofrecen una incentivación para la atracción de más compañías a futuro. Esto en uno de los GAR hace tiempo, los Global Assessment Report, lo hablaron de ello que cuando analizaron los países en general no anuncian cuando ponen sus prospectos de atraer inversión cuál es el nivel de riesgo asociado con eventos naturales. Lo ignoran, ¿no? No lo quieren. Pero si pudieras poner en tus prospectos que mi país garantiza que tu inversión o mi municipio o mi región de alguna forma garantiza que tu producción puede ser sostenible, que te garantizamos la provisión de servicios seguros, que tu electricidad no se va a estar cortando cada rato, o tu agua, que hay sistemas de salud, saneamiento, etc. Entonces el triple dividendo era ventajas adicionales que no eran directamente definidos por reducción de riesgo de desastre y reducción de pérdidas a futuro, eran oportunidades de desarrollo hacia el futuro, ¿no? Entonces el término triple dividendo captaba eso de una forma. Y lo que está en juego un poco, que el RA24 también conjuega un poco, es cómo establecemos lo que ahí escriben como un balance óptimo entre las distintas formas de intervención en el tema, donde hay inversión en gestión correctiva, o sea, el riesgo existe, hay que reducirlo a través de reestructuración de hospitales que están en malas condiciones constructivas, reubicación de poblaciones de zonas donde ya van a estar inundados, etc. Gestión prospectiva, que es prever el riesgo a futuro, evitar su existencia en nuevos desarrollos. Pero también, y es uno de los problemas en inversión en este tema, el tema de reducción de riesgo de desastre, y UNDRA lo tiene así definido,
combina en un solo concepto la gestión correctiva, lo prospectivo y lo compensatorio. Lo compensatorio siendo alerta temprano, preparativos y ahora acción temprana. Después respuesta, rehabilitación, reconstrucción, recuperación sostenible. Todos son reducción de riesgo de desastre, porque efectivamente lo son, pero no son iguales y no son igualmente importantes para la reducción de riesgo de desastre. Entonces, ¿qué estamos enfrentando hoy en día? Frente a la falta de financiamiento e inversión para reducción correctiva prospectiva, ¿qué es lo que está en la mesa como principal? Y es sumamente importante, pero no es lo prioritario desde algunas formas, es preparativos, alerta temprano para todos y acción temprana, que por supuesto reducen el riesgo excedente, el riesgo residual, pero no reduce o evita el riesgo estructural, la que es evitable si hacemos bien nuestros planes de desarrollo sectorial, territorial. Entonces estamos, desde mi perspectiva, captados, clausurados en una cosa que es casi inevitable por las circunstancias. No tenemos manera fehaciente, suficientemente ágil de reducir y controlar el riesgo a niveles adecuados para que el desarrollo pueda llamarse sostenible. Entonces, con las crisis múltiples que existen y las crecientes exigencias para respuesta a crisis, estamos viviendo un mundo donde la planificación es en condiciones de crisis. Entonces, la emergencia, el Myanmar, el Turquía, etcétera, todos son y necesariamente tienen que ser respondido porque es humanitario y es la demanda política, social, humanitaria, ética más imponente que está muy por encima de reducir el riesgo en una escuela, en una comunidad que tal vez nunca sufre las consecuencias, como dijo Kofi Annan hace mucho tiempo. La prevención es hacer algo que nunca se ve su resultado, porque no hay desastre. Entonces estamos como captados en un dilema, porque las crisis aumentan. Hasta ahora, OCHA ya ha tenido que cortar enormes cantidades de actividades debido a todo lo que está pasando con USAID y todo lo demás y los Estados Unidos. Entonces, no hay dinero ni para respuesta humanitaria, ni para alerta temprano y acción temprana, que tiene un gran auge en términos de discurso, pero muy poca plata aplicada. Si tú ves que no estoy seguro exactamente cuánto hay en acción anticipada, acción temprana, pero es mínimo comparado con las necesidades. Entonces estamos como en todas las áreas corto, pero y en el área que es la que es más visible política y socialmente, que es el desastre, la crisis, la necesidad de respuesta, la necesidad de alerta, tenemos un déficit serio y creciente. Entonces, ¿qué va a existir si es competitivo con esa plata para prevención, mitigación, reducción de riesgo? Tenemos que garantizar que reducción de riesgo, control del riesgo, es de los sectores y comunidades del desarrollo. Tiene que ser parte de su ADN en su planificación. No es algo que uno introduce a ellos como una adición a la ganancia. Es algo que debe ser definitorio de su acción, igual como género y ambiente. No son temas transversales en el sentido tradicional, son temas fundamentales de definición de sostenibilidad. Pero si no logramos que los sectores de desarrollo, los actores de desarrollo, desde nosotros individuales hasta las grandes corporaciones internacionales, entienden el beneficio que es la inversión en esto, no vamos a proceder a la velocidad que tenemos que proceder. Vamos a tener múltiples ejemplos de excelentes iniciativas, esquemas de ONGs, de gobiernos locales, de gobiernos nacionales, pero que quedan como pilotos
quedan como experiencias, pero no como política pública o política privada establecido, ¿no? Entonces yo creo que un poco con eso probablemente adelanté con la última pregunta, ¿no? ¿Qué es el futuro? Hay que romper esquemas, no, ya la evidencia de 50 años es que tenemos más desastres, más riesgo, está creciendo más rápidamente en condiciones multicrisis. Entonces no tenéis alternativa que un mindset, salir del mindset histórico y construir otras alternativas, desde la gobernanza, que es fundamental, crítica, hasta estos planes de cómo determinas qué inviertes, en qué y dónde, cómo, en función de qué. Así. Bueno, perdón, ya. Gracias. Estoy viendo que la eh, luz en este cuarto me está no, pero se ve fastidiando. bien. Sí. Eh, bueno, ahí también saluda de Caracas, Cumaná, Santiago, Chiloé, Ecuador, ahí se siguen sumando. Eh, la tercera pregunta que le tengo es ya bastante ha hecho la introducción, así que voy a ir directo a la pregunta en el fondo. Estamos a un poquito más de 4 años de que termine el marco de Sendai. El análisis de medio término, ¿cierto?, del marco de Sendai ha revelado cosas que ya se ha conversado. Por ejemplo, baja comprensión del riesgo, muy escasa, eh, inversión en la reducción del riesgo de desastre. Si bien hay avances, también dice en uno de sus capítulos, dice que a menudo no van acompañadas de financiación suficiente. O sea, nos llenamos de documentos que no están financiados, o sea, en el fondo es letra muerta. Falta coordinación entre los organismos de reducción del riesgo y ministerio, la sociedad civil, ¿cierto? Por otro lado, dice el 90% de la financiación internacional se dirige a labores de recuperación y solo el 10% se destina a prevención. Entonces, con esa sincera, digamos, sincera pero preocupantes conclusiones, ¿cuál es su proyección para el nuevo marco, digamos, a contar de 2030? Que deberíamos esperar, ¿cierto? Solamente considerar el marco de Hyogo decía que la gestión de riesgo de desastre sea una política nacional. El primero de Sendai dice comprendamos el riesgo, o sea, parece una involución, o sea, de marco en marco. ¿Qué podemos esperar para un futuro marco? Que ojalá no sea en Japón, sea, no sé, pues en nuestros países acá de América podamos poner la sede. Sí, esa es la gran pregunta de los, bueno, ya no es $1 millón, ya son un trillón de dólares, creo, por inflación, así con... bueno, yo creo que el midterm review nos hizo un gran favor a muchos de nosotros que hemos adoptado actitudes constructivamente críticos, ¿no? Porque efectivamente reconoce dentro de su evaluación, análisis, fallos importantes en los avances y reconoce los avances importantes que se han hecho en áreas como alerta temprana, como etcétera, ¿no? Pero en este tema particular, que es hay que establecerlo como lo crítico, ¿no? Este no es de escoger entre alerta temprano, acción temprana, respuesta, etc. Y reducción, control de riesgo. Primero debemos establecer un poco por eso, cuando inventamos esta tecnología de gestión correctiva, prospectiva y compensatorio, no era para sustituir un preexistente tecnología, aunque buscaba hacerlo, que era prevención, mitigación, preparativos, etc. Era para hacer ver que estamos hablando de cosas completamente distintas cuando hablamos de esas tres cosas, sí relacionados, y que no podemos hacer que uno es competitivo con el mismo pool de plata. Hay un pool de plata para gestión de riesgo de desastre y gestión de riesgo de desastre es todas esas cosas. Entonces, quien gana es quien tiene más ascendencia política, más urgencia social y política, etc. Y los que no quedan rezagados. Quien queda rezagado
prevención, mitigación de riesgo, reducción o control de riesgo, por supuesto. Eso es más o menos obvio y se ha dicho durante siglos. Entonces hay que deshacerlos y hacerlos individualizados, aceptando que también tiene que estar relacionado. De igual forma, no podemos tener gestión de riesgo y desastre por aquí y después gestión de riesgo financiero, gestión de riesgo de salud, gestión de riesgo, si reconocemos que todos esos están relacionados. Cuando hay riesgo financiero, como fue probado con 2008 y fue con COVID, etc., afecta completamente el riesgo de desastre. Y cuando hay riesgo de salud, obviamente se inserta sistémicamente en todo el riesgo de desastre. Entonces, tenemos que aceptar la interconectividad, la sistematicidad, la relación entre elementos complejos en un mundo transformándose de forma más y más veloz y más incierto a futuro. Pero si no somos capaces de sacar lo prospectivo en particular, y este es un argumento que yo he escrito en muchos y con Andrew Mascri desde 2014, que lo prospectivo no es gestión de riesgo de desastre, ¿no? Establezcamos eso de una vez. Si tú evitas riesgo construyendo bien, no estás practicando la gestión de riesgo de desastre, aunque puedes interpretar que sí. Si eres el Estado, si eres un individuo, lo que estás haciendo es garantizando tu propia seguridad y sostenibilidad futuro. Es un acto de desarrollo nato. Entonces, es parte de mi ADN hacerlo. Entonces, tenemos que reconocer eso, que la prospección no tiene por qué estar en el mismo pot competitivo de recursos que respuesta, alerta temprana, acción temprana. Ahora, junto a lo prospectivo, y dado el número de desastres que existen, pequeños, medianos, grandes, etc., hay que tomar con determinación lo de recuperación y reconstrucción, que hay múltiples guías excelentes, están produciendo uno ahora UNDRR, PNUD tiene unos excelentes que establecen muy buenos principios para Building Back Better y para sostenibilidad en la reconstrucción. Es una singular oportunidad para transformar sociedad. La pregunta es que, ¿cómo haces eso si no profundizas de una forma en los factores que efectivamente garantizaron que el desastre existía en esa zona históricamente? Y la pregunta es, ¿por qué crees que si existían móviles sociales de gobernanza, de poder, de uso de recursos, de corrupción en una zona antes del desastre y sucede el desastre, ¿por qué piensas que lo vas a cambiar después? ¿Qué es lo que efectivamente te garantiza que puedes transformar las causas de fondo o las causas impulsores del riesgo? Pero tenemos que hacer el intento. Y lo otro es, tenemos que hacer el intento profundo, y este se trata en el RA también, de garantizar que alerta temprano, acción temprana, hasta respuesta y rehabilitación no son pura y simplemente es una mala forma de decirlo, no son esencia y sencillamente formas de ponerse encima del riesgo residual, o sea, el riesgo que no hemos gestionado antes del impacto del evento, que quedó rezagado, quedó sin atención, quedó sin reconocer, quedó sin lo que sea, ¿no? No la tratamos, existe y es la que genera el desastre. Y nuestras acciones son para reducir en algo el impacto de ese evento, reduciendo el riesgo residual. Entonces, mueves la población fuera de la zona de inundación para moverlos de regreso al mismo punto o reubicarlos. Mueves tus vacas a un punto más alto y entonces ahora salvas. Pero no resuelve el problema de fondo, que la próxima inundación va a invadir los mismos espacios. Pero podemos usar estas intervenciones, y esto se ha discutido durante décadas,
mucho más para promover pensamiento y acción posterior en cuanto a reducción estructural de riesgo. Caso concreto que se notó con Mitch, el huracán Mitch en Centroamérica. En los 80s, GTZ en ese momento y la OEA habían instituido en Centroamérica toda una serie de sistemas de alerta temprano participativos locales durante los 80s y hasta y los 90s. Con Mitch, en uno de los municipios que fueron sujetos de atención, La Masica, en Honduras, no hubo muertos y hubo mucho menos pérdida en términos de bienes, etc., que se hizo como un ejemplo que se citó en todas partes. Pero también la comunidad y los que lideraban el proceso seguían pensando más allá y decían, bueno, si podemos reducir el riesgo residual, ¿por qué no podemos reducir el riesgo estructural? Entonces, en lugar de tener que mover las vacas cada vez que se inunda, ¿por qué no los tenemos en otro lado? O por qué si las casas se están inundando cada vez, ¿por qué no pensamos en algún tipo de ordenamiento territorial un poco más? Estoy haciendo flores un poco más allá, pero con todas esas experiencias, si hubiese tiempo, dedicación, reflexión, cosas que no existen muchas veces. Tenéis que reconstruir en 6 meses, tenéis que terminar el proceso de rehabilitación en 3 meses. No da tiempo para el tipo de reflexión. Pero al fin de cuentas, volvemos siempre al punto de origen de esta intervención, que el riesgo se construye socialmente. Entonces, si la vamos a desconstruir socialmente, tenemos que captar la esencia del proceso de construcción. ¿Qué interviene? ¿Qué está afectando? ¿Qué está dominando? ¿Por qué es que un gobierno local, habiendo declarado no ocupable una zona, fomenta la ocupación por parte del poblado, etcétera, etcétera, etcétera? Es forénsico, para referirnos a un documento que producimos en 2015 con varios investigan forénsico, no forénsico para encontrar culpables de matar a alguien, ¿no? Forénsico en ir a las causas de fondo y buscar que se pueda cambiar. Ahora, cambiar ideologías es muy difícil, pero de alguna forma cambiar drivers of risk, impulsores de riesgo que deriven de la práctica ideológica determinada, tal vez hay opciones, ¿no? Es necesario que sufrimos tanta degradación ambiental bajo un modelo neoliberal, o el neoliberalismo podría promover cosas mucho más persistentes en el tiempo, o sea, estamos entre revolución y evolución. Tenemos que cambiar el sistema completamente para poder hacer algo, o el sistema es internamente maleable porque hay convencimiento de ciertas cosas que no están revelados para ir. Para 2030, para terminar eso, es muy difícil invertir y mucho más difícil ahora con lo que está pasando con el sistema global de comercio, con los tarifas, con el impacto que va a tener sobre los países pobres o de menores ingresos, los Camboya, las que tienen tarifas. Bueno, quién sabe cómo y en qué va a terminar todo este fracaso y lo que está pasando, ¿no? Que es inexplicable desde la perspectiva de la lógica, pero no estamos en un mundo de lógica, estamos en un mundo de política real, y política real ya nos arroja cosas que no hemos podido comprender. Entonces yo tengo claro que tiene que haber una forma de proceder, pero requiere romper hilos históricos, reconstituir gobernanzas, ver claramente que el riesgo es un producto de acciones de desarrollo en múltiples niveles, tomar riesgo como un factor inherente a muchos modelos de desarrollo y buscar de alguna forma incorporar control de ese riesgo
en el quehacer de gobiernos, de organismos internacionales, que muchos están intentando, no es que, etcétera, pero no es generalizado, no es permanente, no es globalizado. Entonces el riesgo sigue creciendo, como dicen el RAR, dicen el GAR, dicen, etcétera, mucho más rápidamente que nuestra capacidad de controlarlo. Pero ojo que ese riesgo de desastre, yo desde que comencé a escribir hace décadas, dije el desastre es una cosa palpable, ¿no? Medible. Puede decir, impacto de tal forma, tales grupos, tales pérdidas y daños. Ese es su elemento objetivo. Pero ¿qué es un desastre? Finalmente es un indicador, una manifestación clara de que no estamos haciendo las cosas bien. O sea, es un indicador de no sostenibilidad. Y es tal vez el indicador más grande de la insostenibilidad. Y cuando la Tierra explota, estoy exagerando, ya será el indicador del desastre cósmico, ¿no? Por el momento es la insostenibilidad de territorios, de poblaciones y grupos en territorios, porque han destruido su naturaleza obligatoriamente o no, han tenido que recurrir a fuentes de, etcétera, que no son sostenibles, etcétera, etcétera. Pero cuando el desastre sucede, es un indicador de fallo, un indicador de insostenibilidad. Y es tal vez el más claro de todos, ¿no? Y está chupando energía el riesgo de desastre desde multiplicidad de crisis de distintas dimensiones estructurales que existen en este mundo en una transformación bastante acelerado, ¿no? Ya, por ejemplo, hablar de sostener la temperatura global a 1.5, no sé por qué siguen hablando si ya anunciaron que 2 años hemos seguido con más de 1.5, ya la pasamos, ya. Recalibramos el pensamiento a 2, ¿a qué? No, acción, alguna acción, ¿no? Bueno, ahí ya no tengo voz. Gracias, Alan. Cristian va a hacer ahí la última Sí, pregunta del público ahora. sí, la última, no quiero abusar tampoco de su tiempo, que ha sido muy importante. Un poco tratar de consolidar muchos de los comentarios, le disculpo de repente si no tratamos de recuperar todo eso, pero básicamente, claramente tenemos una construcción del riesgo, un intento a veces aparentemente fallido de construirlo, en términos de que los tomadores de decisión muchas veces ven el corto plazo en la sociedad de América Latina, y por otro lado también que muchas veces la mirada prospectiva y correctiva del riesgo no se visibiliza, sobre todo en tomar decisiones. Solamente quería tomar una palabra que nos pudiera recomendar, que nos podría indicar claramente para todos los que creemos todavía, ¿cierto?, que se puede ir avanzando, invertir un poco esta curva que aparentemente estamos perdiendo la batalla para poder llevar a cabo esto, pero cosas súper concretas en nuestra comunidad, en la familia, la escuela. Yo sé que varios que estamos acá tratamos un poco de ir indicando, pero ¿quién nos podría indicar con toda su experiencia de que eh, podría llevarnos a hacer, probablemente con pocos recursos como usted indicaba, pero lograr los impactos que por lo menos a nivel local nos podrían llevar a mayor esperanza dentro de lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que a pesar de que pongo prioridad en gestión prospectiva en particular y correctiva, estableciendo que en lo correctivo es claro que no habrá dinero. Esa cosa que no debe ser tan fundamental, pero es fundamental y importante para resolver todos los problemas de riesgo que existe a lo largo de América Latina o de comunidades. Entonces, con lo correctivo, hay una absoluta necesidad de priorización. Entonces, priorizamos los medios de consumo colectivo, o sea, lo que el Estado normalmente nos provee, que es electricidad, agua, saneamiento, los sistemas de distribución, y garantizamos que funcionan bien y que están seguros. Los hospitales y los sistemas de educación, por ejemplo. Bueno, pero tenemos que priorizar porque no hay y no habrá plata. Entonces, cada comunidad, cada localidad tiene que decir, con la plata disponible,
¿En qué podemos reducir el riesgo existente, donde ese riesgo obviamente se va a transformar en pérdida y daño muy importante a futuro? Y va a haber cosas que no podemos tocar. Segundo es, ¿qué podemos estimular para que el individuo, la familia, no una cosa de Estado, ¿no? O sea, descentralizamos la necesidad de la gestión de riesgo reductivo a nosotros, que es donde debe estar esencialmente. En un modelo perfecto, el Estado debería y gobierno concentrar en los medios de consumo colectivo, o sea, carreteras que no son individualizables, no son, cada quien no puede construir parte de su camino, tiene que ser gobierno o sector privado descentralizado, lo que sea, las otras modalidades. El sistema de distribución de agua, etcétera. Bueno, el gobierno local tiene que concentrarse en eso y tenemos que encontrar fórmulas de estimular y facilitar y permitir que individuos y familias tomen más precaución con sus propias propiedades. Sabemos las dificultades de falta de ingreso, falta de acceso a tierras, pero tenemos que hacer todo lo que podemos posible. Y con gobierno permitir que concentren en los medios de consumo colectivo, etcétera, ¿no? Tenemos que fortalecer alerta temprano, sin lugar a dudas, etcétera. Y procesos participativos de reconstrucción. Ahora, ese es el lado no negativo de la fórmula, es el lado necesario de enfatizar porque desastres van a suceder en el futuro. Hay comunidades que saben que en grandes o menores dosis van a sufrir adversidades y etcétera. Y hay muchas cosas que sí son accesibles en términos de lo residual. En lo correctivo, priorización, alta priorización participativa. Y en la gestión prospectiva, ese no debe ser un problema. No, no, ¿quién va a discutir contigo? Que si dices construir una clínica de salud local, que si lo construye bien, resistente a sismos, o lo construye en un lugar que no es una zona de inundación, me va a costar 5% más de que si lo hago mal. Y algunos cálculos del OPS con salud es que para construir un hospital bien, sismo resistente, de acuerdo con las condiciones locales, te sumo un 3-4% al presupuesto. Si la tenéis que intervenir para reestructurar, te sumará 20-25%. Y si tienes que construirlo de nuevo, entonces lo prospectivo debe ser obvio. Yo creo que lo que pasa es no hemos penetrado adecuadamente y hay que trabajar en eso, las mentes de los agentes de desarrollo, de qué estamos hablando. Yo creo que muchos aún siguen pensando que gestión de riesgo de desastres es respuesta a desastres y preparativos para desastres. Es abismal cuando uno lee ciertas cosas, el tiro al pasado, sin reflexión sobre mucho de lo escrito, ¿no? Yo creo que, y no me gusta decirlo, pero hay muchos argumentos que uno escucha que yo escuchaba hace 30 años, fueron resueltos entre los expertos, y ese es el problema. Este no es un tema de expertos, este tiene que ser un tema de sentido común, pero no lo hemos hecho. Escribimos en formas tan complicadas que muchos no distinguen y siguen utilizando modelos mentales de interpretación de las cosas. Y la mayoría de la gente aún piensa que gestión de reducción de riesgos de desastres es respuesta a desastres. Disculpe que lo digo, yo tengo 35 años escuchando en múltiples partes discursos que dice uno, Dios mío, qué educación hemos dado en esto, ¿no? Bueno, eso les toca a ustedes. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Cristian. Antes de que se empiecen a desconectar, bueno, quiero agradecer a toda la participación. Súper buena, tremenda, como dice ahí Ricardo, tremenda conferencia. Em, Hoy día, a pesar de los problemas de Zoom, logramos conectarnos, así que maravilloso. Y la sorpresa en el fondo es que en mayo vamos a tener a Ricardo Quiroga de la NASA
la NASA, vamos a hablar de las herramientas que tiene la NASA para la gestión de riesgo de desastre. Si Y no lo han destruido Trump, Dios nos ayude. claro, bueno, esperemos que de aquí a 3 semanas, 4 semanas más no, todavía siga en pie. Y en junio vamos a tener también a otro de los profesores obligatorios de lectura en los cursos y diplomados y máster y magíster, que es Gustavo Wilches Shaw, que también ya confirmó que vamos a estar conversando sobre aspectos de la vulnerabilidad. Así que con eso ya tenemos eh, hasta mediados de año ya programado con estos seminarios. Así que, Alan, nuevamente, profesor, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho poder seguir enseñando estas temáticas, porque como usted dijo, ahora la posta la estamos llevando nosotros, todos los que estamos acá, no nosotros en particular, sino estas generaciones, digamos. Y como alguien planteó en el chat que decía que en la medida que nosotros vayamos educando a las juventudes, probablemente vamos a llegar a un punto en que la gestión de riesgo sea realmente una prioridad nacional, prioridad mundial, prioridad local, familiar, como queramos verlo. Así que nuevamente les agradezco por su tiempo, Cristian, profesor, y que tengan una muy buenas noches. Gracias por estar aquí Muchas nuevamente. gracias. Muchas gracias a todos y suerte con la iniciativa. Estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Chao, que Muchas estén muy bien. gracias.